¿Qué tal, amigos? Nuevamente aquí en su podcast Entre Seis Cuerdas MX, ahora teniendo una nueva edición con otro personaje. Como saben, ya hemos tenido varias personalidades muy buenas aquí en este podcast y el día de hoy me encuentro con el señor Quique Navarro, mi Adrián, gran guitarrista de aquí de Guadalajara. Sí, muchísimas gracias. No, pues de aquí al contrario, muchas gracias a ti por tenerte aquí en este podcast. Quique, creo que también, al igual que las otras personalidades que hemos tenido, muchas veces nos comentan ahí en el podcast, ya sea por Instagram o Facebook, oye, ¿qué personalidades podemos traer? Y nos comentan de repente quiénes están, te han mencionado algunas veces, entonces sería muy interesante saber tu historia porque creo que aparte de guitarrista tienes un mundo aquí en el tema de la música. Yo creo que la gente quiere saber un poquito de esa historia. Cuéntame, ¿quién es Quique Navarro? Cuéntales ahí a las personas qué es lo que andas haciendo. Pues agradecer a Guitar Store por la invitación, a Adrián, todo el equipo, a David, que ya son más de 15 años, yo creo. 15 años, sí, hace un rato. Pues mira, yo soy originario de aquí de Guadalajara. Okay. Vengo de un papá músico, okay. ¿sí? O sea, él se dedicaba a la música y... ¿Full música? Full okay. música. Pero él estaba con el tema de la música romántica, tipo de Ángeles Negros, los Yonix y todo ese... Órale, súper bravo, los buenos tiempos. Entonces, cuando yo nazco, mi papá tenía una pausa en la música. Okay. Y en esa pausa él se empezó a dedicar a las cosas de la música, pero ya dentro de la iglesia había dejado un poco el tema de la música mundana, como le dicen, ¿no? Okay. Entonces yo desde niño pues hubo instrumentos en la casa. O sea, siempre tuviste acceso a... Ajá, sí, mi papá tenía siempre los básicos. Él era tecladista, okay. Obviamente había teclados, bajos, guitarras, sí, claro, baterías. Eso era lo que siempre hubo. Mi papá siempre le gustaba tener su equipo. Okay, sí. Entonces yo creo que como a los 5 años fue como mi inquietud total a la batería. Y de ahí empecé. Con lo que empezaste fue con la batería. Sí. Okay. Y ahí empieza como mi tema ahí de gustarme los tambores. Estaba mi papá de repente ensayando y él me pudo conseguir una batería Remo, pero de niño. O sea, en ese tiempo era difícil pues hallar una batería infantil de... A los 5 años, no, pues está súper chiquito, ¿no? O sea, sí, y yo me armaba a un lado del baterista, del que ensayaba con mi papá. A un lado me ponía, yo como que lo veía y eso, y pues obviamente yo hacía puras borucas en los tambores y ahí me daban un baquetazo para cállese. Acomódese. Sí, pero así inicié, o sea, estuve metido en los instrumentos desde pequeño. Ok, entonces inicias con la batería, actualmente guitarra. ¿Hay otro instrumento intermedio en ese lapso o un cambio de la batería? Pues me empapé de todos los instrumentos, o sea, de bajo, de teclado, pero sí, pues en inicio la batería fue como lo que más a mí me llenaba o me llamaba la atención. ¿Ya no tocas ahorita batería? ¿Ya? Sí tengo una batería y más que nada por mi hijo que le empezó a gustar también, entonces vas a heredar también esa parte. De repente recuerda uno ahí todavía algunas cosas, pero sí, en cuestión de la música se puede decir que la guitarra vino a suplir mi parte de la batería. Tomaste la guitarra y ya fue como la batería. Ya fue full. Sí sentiste más pasión definitivamente por la guitarra. Me pasó algo bien curioso con la guitarra. Mi papá me rogaba desde niño. No, es que la batería no. Curiosamente él me decía que no. Okay. Porque decía, es que cargas mucho. Ya se la sabe, ¿no? Pues él que estuvo en el tema ahí también de la cargadera, de las bocinotas, la batería y todos, entre todos, pues ya sabía los dolores de columna que esto causaba. Y de repente como tecladista está chido, pues, porque muchas veces, no en todos los casos, pero eres el que menos carga, ¿no? Como que eres el más simple en ese sentido. A mi papá le gustaba mucho el tema ahí de dirigir. O sea, él, siempre todo su equipo era de él, los instrumentos de él, y el hecho de que él fuera tecladista pues le permitía también, y él pues tenía la idea pues de que un baterista no podía dirigir así tanto, pues me dice, no, métete a la guitarra para que estés moviéntate, conozcas la armonía. Él era más como director de... Sí, le gustaba mucho esa parte de estar al pendiente de ahí de todo, y siempre me dijo, métete al tema de la armonía, métete al tema de
de tocar un instrumento de cuerdas. ¿Nunca te comentó algo así como del teclado? ¿O? No, curiosamente sí fue directamente un instrumento de cuerdas. Y él también tenía como una fijación con la guitarra. Okay. O sea, él también tocaba muy básico guitarra, pero yo de baterista, pues empecé muy chico en bandas de rock. Okay. O sea, a los 11, 12 años ya estaba en bandas de rock que de repente tenían tocadas y era de escóndete porque este está más morrito y a lo mejor no nos dejan. Ah, sí, no. Sí, o sea, esa fue como muy clásica esa. Ajá, entonces, pues yo bien aferrado ahí a lo del rock and roll, sí. Fue muy insistente con lo de la guitarra, pero honestamente yo ignoraba esa parte. Sí. ¿Cuántos años te empezaste a enseñar más o menos? ¿Lo de la guitarra? Ajá. Mi papá conocía a un guitarrista que, bueno, ya falleció. Okay. Aquí fue muy conocido, local y Ciudad de México, todo se llamaba Félix Coronado. Okay. Félix Coronado fue un guitarrista de los más sobresalientes de aquí de la ciudad. Okay. Sí. Y fue algo muy curioso que mi papá me rogaba que tomara clases con él, y no. Pero mi acercamiento con Félix, que era muy amigo de mi papá, fue de una manera muy natural. Yo estaba en una de las fiestas patronales de X iglesia, afuera, ya ves que de repente en las fiestas patronales hay castillo. Ajá, claro, y está la banda, la tambora, entonces, pero en esa ocasión, en esa fiesta patronal había un grupo versátil. Okay. ¿Sí? Yo estaba muy morro, yo que tendría unos 13, o todavía estaba tocando batería. Entonces, empiezan a tocar una canción, no sabía cuál era hasta después. Europa, de Carlos Santana. Okay. ¿Sí? Pero yo no la conocía. La empiezan a tocar y yo escuchaba, o sea, como si fuera un disco. O sea, la guitarra, o sea, de estar jugando enfrente en el parquecito, o sea, me atrapó por completo. Y estarle poniendo atención y... Sí, o sea, y me fui acercando al guitarrista, ¿no? Y sonaba esa canción y el guitarrista tocaba, o sea, yo no tenía acercamiento a la guitarra. Pero sabías apreciar de alguna manera. Sí, y me quedé ahí sentado del lado del guitarrista y yo así de, no manches. Era una guitarra como color miel, atigrada. Okay. Y le pregunté a Félix, oye, ¿qué marca es tu guitarra? En ese momento se me quedó el nombre de Reed Smith. Ah, ok. Solamente el Reed Smith. Sí, yo así. Y se me grabó, porque pues sonaba una cosa fuera de serie. Y resulta que pues llego con mi papá y le platico, oye, en el templo allá afuera estaba un guitarrista. Ah, sí, era Félix. Y yo así de, o sea, el que me quieres meter a clase con él, sí. Ah, ok. Y yo me quedé así de, ya empecé a voltear a ver la guitarra, ¿no? O sea, ese fue tu momento canónico, ¿no? Sí, entonces, pues, mi papá tenía ahí una guitarra acústica. En ese tiempo no tenía eléctrica mi papá. Era una Ovation, ya setentera. Y ahí, papá, los primeros acordes me empezó a dar y todo eso. Pero yo seguía con la batería, estaba en esa... Estabas en ese inter todavía de... Y empecé con esa parte. Ya fueron transcurriendo los años, seguí en la batería, como a los 15, 16, donde ya fue como la estacada final de guitarrista. Okay. Yo estaba en los talleres de la Escuela de Música de la UDG. Ah, ok. Famosos talleres. Y yo estaba yo me la pasaba en el centro de Guadalajara visitando todas las tiendas de música diario porque me gustaba ver los instrumentos y traía una cámara Kodak y les tomaba fotos y ya las iba y las imprimía las fotos y ya hay un montón ahí. Siempre fue como algo muy preciado para mí. Era también cuando pues Metrópolis estaba en el boom, o sea, sí, en su apogeo. ¿En qué años eran esos más o menos? Ay, caray. 2000.
No sé cuándo estuvo Metrópoli, pero bueno, a mí me tocó conocer Metrópoli más o menos en el 2010 y se supone, según no, desde antes. Ya estaba desde antes, pero según yo en ese tiempo ya había pasado su mero apogeo, ya estaba como hacia abajo. Sí, no, a mí me tocó el mero boom, pero chavito, te digo, visitaba todas las tiendas de música y todo eso a fotografiar los instrumentos. Voy pasando por una misma tienda, creo que era de la misma cadena, se llama Casas Wagner. Eso no lo ubicaba. Que ahorita es donde está Music Club, en una esquina de... Sí, es creo que Ramón Corona y algo así, ¿no? López Cotilla, creo que Ramón Corona y no sé si Pedro Moreno, Morel, no sé, bueno, por esa ruta. Esa se llamaba Casas Wagner. Entonces yo voy pasando y una persona me da un folleto. Y yo lo abro y decía, clínica de guitarra, impartida por Al Generosa, Alex Gómez, en la batería, y Chuck Rodríguez. Es un Alex bajista. Gómez, el hermano de Cristian. De Cristian, sí. Entonces yo ya ahí pues dije, pues, ¿qué es una clínica, no? Para empezar, yo la referencia que la clínica era la del seguro, ¿no? Va a haber medicamentos, inyecciones. Y era en la tarde. Iba a ser ese día. O sea, ya estaban las sillas, me dieron el volante por si quería pasar. Y entro. Era un folleto, era una clínica repartida. La primera era Alex Gómez, Al Generosa y Chuck Rodríguez. Y después iba a cerrar un bajista que se llama Paco Morales. Paco Morales ahorita es el actual ya de Años de Matute. ¿Sí? Entonces pues yo me quedo y dije, pues a ver qué. Andaba ahí de ocioso. Y en cuanto empieza la primera canción de la banda del Power Trio que estaba, era como de Jazz Fusion, el tema. Ya fue 100% voltear a la guitarra. Ya dijiste, aquí me tengo que enseñar, o sea, y quiero hacer algo. Pasó algo bien curioso, que yo no... O sea, yo la referencia que tenía era la de la batería, por mi inquietud de niño no tenía así como mucha influencia, pues entonces yo siguiendo más como que las bandas de rock y lo poquito ahí que tenía. Pero, ¿qué pasa? Me cambian de género y escucho una guitarra protagonista. Escucho una guitarra distinta, pues, a lo que yo había escuchado. Obviamente empezó ahí como a las 3, 4 de la tarde y se terminó ya como a las 8. O sea, yo me quedé a todo. O sea, estaba yo en primera fila. 4 horas de pura información. Sí, o sea, y de escuchar, porque al final de cuentas, a pesar de que no entendía ese vocabulario aún, me atrapó por completo. O sea, el tipo de como de jazz rock, la fusión, el madrazo. Alex Gómez, ¿qué te digo? Desde hace años ya tocaba brutalísimo. Sí, ahorita también eso. Y Chuck, todos esos 3 músicos y esos 4 que mencionó Paco Morales, pues son músicos activos. Al Generosa está con Alejandro Fernández desde hace como casi ya 15 años o más. Músico de sesión, Alex Gómez ni se diga, y Chuck Rodríguez, jazzista de Ciudad de México. Entonces tuve un buen impacto, pues ahí con eso como te digo para empezar a meterte a otro mundo. Sí, o sea, sentí llegando de ahí a mi casa directo, papá, méteme a clases con Félix. Oye, pregunta, ahí, ¿ya tenías una guitarra eléctrica o todavía estabas todavía con el tema con de la acústica que había en la casa? La misma? Sí, o sea, fue así, el chip me lo resetearon por completo. Pero sí no hice combinación, o sea, dejé las baquetas y los tambores de tajo. O sea, sí fue así demasiado. Pensaría que estabas haciendo como ese cambio todavía. Que te no, sí fue así ya la guitarra. Obviamente mi papá lo primero que hizo, ya cayó. ¿Y qué te dijo? ¿Que te compró una eléctrica o te apoyó ahí? Fuimos ahí también había aquí un bazar muy famoso, Leo, Casas Leo. Eran instrumentos de compraventa. ¿No era ahí en 16 de septiembre? Sí, pero la primera estuvo acá por Mezquitán, por otras zonas. Y la segunda estuvo acá por Parque Morelos, que fue como que la más popular. Y eran instrumentos que iba la gente y dejaba. Y ya, cambiaban y todo ese rollo, ¿no? Entonces, mi papá pudo conseguirme una Bullet Squire, pues, que era a lo mejor de los 98, 2000, esa guitarra, pero yo la recibí como en el 2007. Ya estaba bastante usada. Pero pues yo no sabía, o sea, y con eso empecé. Aparte en tus inicios. Y de ahí empezó ahí a escribirse. Ahí andamos tanteando que tenías unos 13 todavía años, 14.
Sí, ya tirándole como a 15. Ah, ok. 15, okay. 16, porque yo ya estaba en los talleres de música y estaba entrando a la prepa. Ok. Sí, finalizando la secundaria, entrando a la prepa. Ok. En esa transición. Casi empezamos iguales. Sí, bueno. Entonces, pues ahí se empieza, ahí a escribir la guitarra. Ahí empieza el tema de la guitarra. Y bueno, esos son los inicios del señor Quique Navarro, pero pues ahorita ya es una historia muy, muy diferente. Ya sí, también, pues ya no eres el aficionado, pues ya eres incluso un maestro para muchas personas o el objetivo a seguir de muchas personas. Sí, ¿con quiénes estás trabajando ahorita, Quique? Cuéntanos ahí a nuestros seguidores. ¿Con pues bueno, andas? Ahorita de manera como de tocar, de carrera musical, estoy trabajando con una chava que se llama Carolina Ross. Ah, ok, con Carolina. Con ella ya llevo aproximadamente 2 años y medio. La carrera de Carolina justamente lleva un lapso que va. Sí, que sí, va hacia ha ido abriéndose muchas puertas. De repente tuve también un conocimiento de lo que es trabajar con otros artistas y eso. Y digo, ahorita menciono con otras personas, pero con esta chava fue todo muy natural, o sea, okay. ¿Cómo la de la parte de producir las canciones, los ensayos, permitir hacer arreglos entre todos, y de repente la parte humana que muy pocos artistas a veces se toman sí, como pues el tiempo de tratarte y decir, sabes que eres parte de mi equipo. De acercarse, de tomarte como tal. Pues, ¿cómo es Carolina en ese aspecto? ¿Cómo pues es súper, valga la redundancia, humana, es muy amable, te permite desarrollarte en el papel completo de que pongas también tu granito de arena en cuestión también del sonido, de la imagen, de muchas cosas. Y de repente pues nos toca también viajar junto con ella, o sea, no es pues, que se vaya aparte, sí, como, de repente, como algunos artistas, como en muchas shows que se han tenido con ella han sido también de ir a pueblear, de ir a lugares, esa parte de convivencia y demás. Ajá, sí. Entonces está padre eso, no siempre es así, otras veces es por tierra, otras veces volamos, otras veces ella está en otro lugar y nosotros ahí nos encontramos en los shows. A veces hay shows muy rápidos que ni nos vemos antes, pero siempre sabes que la vibra está bien conectada y sobre todo con todos los músicos, no nada más con... O sea, todo el equipo está... Sí, Oye, se fue depurando. Ahí sí, esa es una parte importante, la parte de los demás músicos, porque el trato con Carolina pues es uno, pero también con músicos pues vas haciendo de alguna manera que son músicos diversos. Igual ahorita vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a retomar ese tema porque sí me gustaría mucho hablar del contacto que has tenido ahí con los otros músicos. Gracias. Y bueno, Quique, retomando el tema un poquito con Carolina Ross, ya nos platicaste pues cómo es trabajar directamente con Carolina y con los músicos de Carolina. ¿Qué tal te lleva? Ya llevan mucho tiempo. Creo que también una parte que habla mucho de un artista, a mi manera de pensar, es el tema de cuánto pueden llegar a durar sus músicos. Creo que también es un indicador, pues un músico que está cambiando. Sí. Hay algún detalle en cuanto a ego y demás, pero con Carolina, ¿cómo es el asunto? Pues sí se ha ido depurando un poco. Claro, me imagino. Y no tanto porque... digo, el equipo directo de Carolina tome decisión de que uno salga o entre, sino también a veces el músico no llega en una zona de confort que no hay que estar ahí todo el tiempo, ¿no? Hay que también... No, el músico que se llega a conformar como yo creo que en toda actividad. Sí, entonces de repente, creo que es en todos los trabajos, o sea, siempre hay que tratar de dar un 200 siempre en todo. Más que para los demás, pues para ti mismo, para que te sume y edifique pues día con día. Sí. Eso está muy bueno. Y por ejemplo, bueno, ya has tenido acercamiento con Carolina, que es una artista de renombre. ¿Con qué otros artistas has trabajado? Que tú digas, sabes que pues aquí tuve la oportunidad de... Sí, pues bueno, hace ya un buen tiempo estuve en algunos showcase en vivos acústicos. Pude estar con Alejandra Guzmán, pude estar con los chicos de Rake también. ¿Cómo fue trabajar, por ejemplo, con Alejandra? Bueno, no fue como tanto como el hecho de trabajar una etapa con ella, pero fueron shows que de repente hacían aquí de radio, que no traía músicos y era hacer shows acústicos, ¿no? 2, 3 canciones.
pero sí de repente te daban el chance de convivir unos minutitos con ¿Y cómo lo viste ella, su trato y todo? Pues me tocó la etapa que estaba bien súper mega rock, y ya sabes lo que eso implica decir la palabra rock. Sí, y, ya con eso. Sí, pero bien, o sea, creo que todos traemos el rock and roll en los huesos. Claro. No, tiene que llegar a esa etapa, ¿no? Sí, pero sí, por ahí yo creo que hubo algunos más. Si no fue directamente tocar, fue en convivencia también. Claro. De repente en algunos como eventos sociales donde a veces hay invitados que son ya pesados en el sí, medio de la música. De repente te toca también platicar 2, 3 diálogos con él, y créeme que a veces la parte humana es la más importante, más allá de ser el artista famoso. Sí, yo creo que cuando te dan una lección sobre. Claro. No, y sí es cierto, porque a veces hay músicos que vemos que todavía no están en un punto alto, vamos a ponerlo así, y ya empiezan con el tema del ego, y sí, de repente es como pensar, imagínate si a esta persona le llega a ir mejor. Yo lo tengo muy comprobado, y porque me lo han dicho y porque lo he vivido, que también un artista pues sí requiere un cierto nivel musical, pero también buscan esa parte humana, y es la relación al final de cuentas de grupo de músicos, amigos, que te va a llevar a estar con alguien, porque se trata, si también vas de tour o de gira, de pasarla bien. Sí, claro, en general. Tener una buena convivencia con todos. Porque eso es muy importante arriba del escenario. La gente a veces no nota ese punto, pero músicos que apenas van iniciando, relaciónense no nomás con músicos buenos, sino con los que se la lleven bien, porque a veces, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado detallitos antes de subir a tocar con algunos músicos, y no, la vibra se siente, y por muy bien que estén, o por muy amarrados que estemos, olvídate, sí, la vibra se siente bastante mal. Eso es muy importante, que toques ese tema. Y Quique, además de estar en el medio como intérprete, sé que tienes otro tipo de actividades también relacionadas con la música. Estás en el tema de luthier. ¿Cómo estás en ese tema? ¿Qué tal te ha ido? Pues empezó ahorita esa vocación. Okay. Curiosamente, en lo que mencioné hace unos minutos de entrar al tema de la guitarra, mencioné a una persona que, amigo de mi papá, mi primer maestro, Félix Coronado. Okay. Y a la par, también mi papá me llevaba mucho con un guitarrista de una banda también de aquí, de los Spiders. A lo mejor muchos, si Dios quiere, ven el podcast, van a saber de qué banda estoy hablando. Reinaldo, el guitarrista, él fue de los pioneros de Guitar Tech y luthier de aquí de Guadalajara. Okay. Pero estamos hablando que iban todas las bandas locales. Entonces mi papá también, yo bien pegado con él todo el tiempo, pues iba a su casa, y de repente me tocaba ver que llegaban los de Maná, los de Azul Violeta, El Vampiro, todos ellos, a dejar sus instrumentos, ahí a arreglar, pero pues mi papá iba y cotorreaba con él, echaba unos chescos o una chela, no sé. Tu papá ya sabía cuándo iba a llegar, ¿verdad? Pero pues yo iba por acompañar a mi papá, y de repente yo empezaba mucho a ver al Tuki cómo arreglaba todo su taller, como si fuera un hospital, su casa regada de guitarras por todos lados. Entonces eso fue como a la par de que yo empecé a voltear a ver la guitarra. Entonces, mi primer guitarra Squier, él me la calibraba. Okay. ¿sí? Entonces, diario que me la entregaba, pues, o sea, yo le podía jalar las cuerdas hasta arriba, hasta abajo, doblarlas, y seguía afinada, ¿no? Sí, es muy caray. Y ya cada vez que me llevaba, o que acompañaba a mi papá, a visitar a Reinaldo, que le decían el Tuki, pues yo me le pegaba ahí a Tuki, pues, para ver cómo estaba. Igual que como en la batería, ¿no? Sí, y viendo, bien curioso. Yo he sido muy visual, aprendo, ya ves que hay varios sentidos con los que puedes aprender más, otros con el oído. Yo era muy visual. Okay. ¿sí? Entonces, ya de repente, pásame el desarmador, y ya, ahí llego con el Tuki. Y ahí ese fue como también un acercamiento ahí muy inicial, así X. Ya fue hasta que tuve mi segunda guitarra que dije, yo le voy a mover. Ya sé, este va a ser mi experimento. Mi experimento social, y
y me quedó, sí, Okay. o sea, fallas, todo eso, pero de repente también era, oye, ¿me prestas tu guitarra? Y ya les prestaba mi guitarra. Ah, caray, está muy cómoda. Sí, sí. Oye, ¿Qué ¿no te guitarra puedo...? era esa? Era una Parker, que Una también tengo ahí una... hay una historia, ¿no? Ahí sí, Sí, sí he sabido algo de eso. ahorita nos brincamos a esa. Claro. Y oye, ¿te puedo dar mi guitarra para que me la ajustes y esto? Le dije, sí, pues digo, te la ajusto como yo me siento cómodo. Sí, está bien. Ya, se la daba y ay, quedó súper bien. Y él le dijo a otro, y él le dijo al otro. De Y boca ya, en boca, ¿no? y así fue primero, o sea, no tenía ni herramientas, nada, era herramienta básica, eran llaves Allen, ya sabes, desarmadores, eso. Pero ahí también fue, ya como a los 18, el decir, sí, me late. Oye, hay algo Sí. aquí que está interesante y lo voy a Sí, ver. y empecé, me tocó ya, desgraciadamente, una última etapa de Tuki porque también falleció. Okay. Entonces, o sea, de haber tenido mi interés 100% ya, hubiera absorbido demasiadas cosas en los primeros años que mi papá me llevaba con él. Sí. Sí. Ahora, tuviste, como a lo que estoy entendiendo, tardaste mucho en darte cuenta del camino. Sí, 2, de 3 alguna años, manera, ajá. pero pues bueno, al final de cuentas lo supiste aprovechar en algún momento, ¿no? O sea, Sí. y aparte muy chico, porque digo, a los 18 pues ya haberte metido en todo. Ya a los 18 nos está contando una historia como baterista, guitarrista, primeros inicios de Guitar Tech, o sea, ya es algo, pues. Sí, y mi papá siempre estuvo detrás de todo. Nos quedamos con mucha herramienta de luthier, de Tuki. Okay. Sí, cuando ya su taller ya lo empiezan a desarmar y todo eso. Mi papá me armó una primera estación de trabajo. Okay. O sea, mi papá era de tu papá está emocionadísimo, sí, ¿no? O sea, sí, y él también le gustaba todo eso. Entonces, de ahí para el Real, pues ya empecé y ya después a la fecha, pues ya he tomado cursos con personal de Fender, con cursos de diferentes luthiers. El año pasado pude acercarme con Paul Reed Smith, y en fin. Ya ahorita ya abarco muchos más trabajos que ya nada tienes más una cartera ajustar, de pues. clientes. No, pues una Sí, recomendación también, porque mucha gente pues habla de ti precisamente. Sí. Muchos no te conocen por guitarrista, te conocen por Sí, luthier, ¿no? Por Guitar Tech. Y ya me ha pasado que que van y me visitan y todo, y de repente subo algún video. Oye, no sabía que tocabas guitarra. Le dije, no, pues ni yo sabía, no te creas. Pero sí, viendo. sí, me ha hecho, o me ha dado la posibilidad de ser técnico, de seguir de la mano de la música con algo alterno también Sí, eso es súper para importante. combinar el trabajo, porque tú sabes que en la música no siempre estás arriba. Claro. Y hay que buscarle, y más si te dedicas al 100% en esta área, pues. ¿Alguna vez te has dedicado a algo que no tenga que ver con la música? ¿O siempre han sido variaciones de...? Pues no dedicarme como tal, quizá pequeñitos trabajos alternos de 3 semanas. Okay, sí, pero no, pues ni siquiera cuentan, ¿no? O sea, totalmente sí fue. De la música creo que es algo que todos tenemos que entender lo más pronto posible. Hay muchas ramas en la música que pueden ser complementarias. A mí en mi caso me pasó una situación donde yo empiezo a tocar demasiado. Yo cuando inicié eran 6 horas diarias, o sea, empecé a agarrar habilidad demasiado rápido, pero exagerado. O sea, amigos que ya llevan 1 o 2 años tocando y a los 6 meses ya los había alcanzado y demás, pero yo no entendí esa parte. Yo no entendí la parte de hay que buscar algo complementario, porque cuando yo empiezo a cumplir los 17, que ya empiezo a sentir la presión de trabajar, de hacer y deshacer, y que ya veía que mis 18 se están acercando, yo sí empecé a tomar otro tipo de trabajos. Y eso fue ahí cuando empezó para abajo. Duré 3 años sin tocar. Okay. Entonces cuando vuelvo a regresar a tocar, pues ya, o sea, nada, yo sentía mis dedos tronquísimos, ¿no? O sea, o el rapper simplemente, me acuerdo que cuando empecé a tocar otra vez, nomás traía 2 canciones, entre 2 tierras y otra cosa. Yo creo que La Célula o algo así, las más básicas de aquí de Guadalajara, las más hueseras, ¿no? Pero sí es muy importante eso que dices, que empezaste como a encontrar complementos, porque ya te fuiste quedando aquí, o sea. No te voy a decir que no, yo como a los 18, un poquito antes, o sea, todas las cosas, en cuestión de mi familia, hubo una escasez, o sea, ¿sí? Y me orgullece decirlo, totalmente, porque pues eso nos permitía a cada quien salir adelante, a mis hermanos, a mí, mis hermanas, perdón, y ya
yo cuando ya tenía la capa así caída de decir, güey, ¿qué voy a hacer? A muy temprana edad, pues muy complicado. Una amiga de la secundaria me dice, oye, yo estoy tomando clases de canto en una escuela de música y necesitan un maestro de batería. Oye, pero ya ¿cuántos años llevaba? Ya unos Y yo así 6 años. Yo tenía 100 pesos, o sea, era o administrarlos para comprar solicitudes de empleo y irme con los camiones a ver qué show, o era comprar unas baquetas para dar clases de batería. Sí, sí, Entonces saqué mis métodos de baterías, compré mis baquetas y me fui a dar clases de batería. Y sin querer, queriendo, duré en esa escuela 10 años. 10 años. Pero no como baterista, o sea, entré como baterista 2 meses y yo les dije, mi fuerte es la guitarra. Y me empezaron a meter a la guitarra salió el maestro de guitarra y fue eso. Pero fue arriesgar a ver, yo entiendo que muchos músicos defendemos, no, yo soy guitarrista y nadie me mueve de mí. Pero ¿qué tal si te invita un artista también dentro de tus ejecuciones, ¿no? A lo mejor que me invite un artista de baterista, porque no tiene, o sea, voy a ver la posibilidad de, porque eso es un peldaño, pues, para a mí me ha tocado, Quique, ver a muy buenos guitarristas que admiro demasiado, verlos en el bajo con otros artistas. Sí. Desde yo ni siquiera sabía que tocaba el bajo, pero eso que mencionas, cuando un artista te invita y tienes la oportunidad, a veces tú no sabes si es la entrada a algo nuevo, eso es muy bueno. Sí, no es como un trabajo, no entras a lo mejor en la parte administrativa y te brincas a otra. Sí, o sea, es lo mismo. Sí. Entonces eso me pasó curiosamente con la escuela de música, una escuela particular que está acá por Chapultepec, y entré de decir sí a lo de las clases de batería y brinqué a lo de la guitarra y se hicieron 10 años ahí. Ok, sí, increíble. No, pues entonces has llevado una muy buena carrera en cuanto a este tema. Hace rato mencionabas el tema de que conociste a Paul Reed-Smith. Sí me acuerdo que el año pasado, si mal no recuerdo, estuvo en México. Sí. ¿El año pasado o hace 2 años? No. Creo que fue el año pasado. Ya me moviste. Sí, hace como 1 año y medio, ¿no? Algo así, de haber sido el año pasado. Bueno, estuvo aquí en México. ¿Tuviste oportunidad de conocerlo? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues ahí? fue una masterclass que fue todo un sábado. Ok. ¿Sí? Me fui a Ciudad de México un día antes, me había inscrito por boleto porque era cupo limitado. Okay. Entonces, pues, creo que lo solicité como 2 meses antes y así con la suerte de que... ¿Por medio de algún contacto? ¿Fue algo directo que viste la dinámica o cómo estuvo ahí? No me acuerdo bien si fue así o fue por Guitar Gear. Ok. Pero ya me mandaron mi folio para la asistencia y todo, y pues yo feliz. De Paul fue así como pues conocer a tu Guitar Hero, del constructor, porque no todos los días puedes conocer al constructor de tu marca favorita, ¿no? Hemos hablado muchas veces de los tres Leo, pilares. Pues ya sí, no está. De los 3 pilares es el que queda, eso es súper importante. Sí. Aparte, ahorita hace rato mencionabas de la primera guitarra con la que te clavaste, fue una Reed-Smith. Ándale. Sí, ahí está también un enlace que fue... Porque yo te he visto con muchas marcas con las que que te he visto más, pues porque aparte has tenido muchas guitarras en posesión, creo que cambias seguido de guitarra, pero creo que con las que más te he visto clavadas con el tema de las Parker, Yamaha, con PRS definitivamente te he visto mucho, inclusive también con Jet, hace poco te vengo viendo que usando las modificaciones, guitarras. Muy buenas guitarras, la verdad. Para ir por orden, las guitarras Parker, al momento de que yo brinco de guitarra de la Squier a otra, fue una guitarra Parker, gracias a mi papá, a mi hermana, y que me hicieron esquina con un préstamo. Pero fue la guitarra Parker porque ahí en los conciertos que pasaban ahí en la tele, dieron uno de Alejandro Sanz, que se llamaba Más, concierto Más, del 98, creo que era ese concierto. Yo lo vi años, una década yo creo que después. Y el guitarrista que se llama Ludovico Bagnion traía guitarras Parker. Y esa figura, de nuevo, volvemos con los amores a primera vista. Sí, que te quedas emocionado. Y yo le ponía pause ya después, porque conseguí el VHS de ese concierto, le ponía pause y veía la guitarra. Y tómala que en mis vueltas que iba a Metrópoli, ahí las tenía. Sí, o sea, ellos eran distribuidores de Parker. Entonces, pues fue así de no más. Y bueno, mi papá logra ahí conseguir una Parker
coreana, una P40, tremenda guitarra que extraño desgraciadamente de las malas decisiones. Coreanas también están muy bien hechas. Sí, de las malas decisiones que a veces vendes tu primer guitarra, ¿no? Pero bueno. Sí, claro. Entonces ese fue mi acercamiento a Parker y duró, hasta la fecha conservo un par de Parkers. Pero sí lo de Paul Reed Smith, fue al preguntar ese nombre cuando estaba chico con Félix, ¿qué marca es tu guitarra? Hasta después reencontrarme qué guitarra era, qué historia tenía, qué construcciones y constructores eran los que estaban haciendo reales. Prácticamente, ¿hace cuántos años viste esa Paul Reed? Esa Paul Reed, yo creo que yo tendría como 7 años. 7 años. Que era 90. O sea, porque 6 más o menos. Piares no llevaba entonces mucho tiempo todavía. No, porque fue en el 85. Sí, no llevaba casi nada. Y Félix tenía una. Tenía de las primeritas, yo creo que había en México, yo creo que no había tantas. Ajá. Sí, claro. Sí, eso es muy bueno saberlo, porque sí, precisamente Paul Reed Smith es una marca relativamente nueva, comparando con sus otros dos pilares, Fender y Gibson. Sí, así es. Entonces sí, está interesante ver, Federico sabía cosas. Sí, sabía algo, ya le había visto algo bueno en esas guitarras. Sí. Qué chido. ¿Y cómo adquiriste tu primera Piares? ¿Dónde llegó ese? Fue una SE. ¿Una SE? Sí, fue, o sea, ya que pude tener una, fue una SE, igual la compré en Music Club. Era una Custom 24, de las primeras que eran la tapa plana. Ok. ¿Era también tapa de maple o como...? Era como las estándar, como de pura caoba. Ok, pura caoba. Sí, pero eran de las primeritas. Y muy a gusto, pero de repente, pues, ese fue mi primer acercamiento directo ya de tocar con una. Pero el brazo era muy ancho. Ok. Y sí, o sea, muy bonita la estructura porque... te fijas, son más anchos, tiene la distribución de los dedos más a gusto. Sí. Pero era muy ancha, tipo Les Paul, y nunca me he hallado a la fecha con Les Paul. Y la vendí y me compré una Strat. Ok. Una Strat. ¿Fender o una Fender que todavía tengo, okay. Es una American Deluxe. Oh, súper buena. Y pero el sonido se me deja muy delgadito, ¿no? O sea, está como que... Estabas encontrando esa media. Sí, estaba, yo creo que en esa búsqueda ya de sonido sin querer, queriendo ya. Y salió otra versión de las SE de PRS, ya quilt y un poquito ya más delgado el brazo, más un poco más sencillo, más ibañesco. Los de Ibañez es una chulada. Entonces, ya con ese sí me estacioné un buen de rato y pues de ahí como cambiar de carro, ¿no? O sea, de esta y otra más actual y así. Claro, pues bueno, vamos a darle una pequeña pausa, Quique, para retomar video. Ahorita vamos a platicar justamente de Paul Reed Smith, estaría interesante platicar y darle seguimiento a eso. De hecho. Excelente, pues ya estamos de regreso, una pausa breve. Hablábamos de PRS, de marcas con las que has trabajado. Yo creo que también está interesante, Quique, de entre todas las marcas que has tú trabajado, hasta ahorita, ¿con cuál es con la que tú has trabajado más? ¿O qué te ha llamado más la atención? Porque todas las marcas tienen, mira, sus lados buenos y malos, eso es un hecho, pero ¿hay alguna marca que te llame más la atención que las demás? Pues, hilando lo que dices de cada una que tiene sus pros y sus contras, pues más que pros y sus contras son los gustos de cada quien. Sí, totalmente. Y el tema conmigo es que mi influencia musical es mucho los 80s. Okay. Sí, el sonido, partiendo del clean, los sonidos ochenteros de chorus, ultra cleans, así como ultra brillantes. No es un sonido que puedas encontrar tan fácil en una PRS o una Gibson, ¿sí? por lo robusto que es el tono. Pero ¿qué pasa? Pues que, por ejemplo, PRS fue puliendo en cuestión de sus sonidos y abarcando más posibilidades sonoras en cuestión de los cleans. Okay. Yo ahorita tengo una PRS que es una Special, como esta que está aquí, en donde literal es un sonido Strato, o sea, 100%. O sea, ¿trae también Narrowfield o es la misma configuración? Ajá, Eso también se me hace muy versátil, porque la Narrowfield es casi una con humbucker y tienes tus dos humbucker con el split. Sí, y tengo una con piezo,
Ok. Y le puse unas pastillas. ¿La azul? La azul. No, sí la he escuchado. Y le puse unas pastillas, Nix. Okay. Saludos a Nix. Ahí saludos al buen Nix. Ya lo vamos a tener aquí también en el podcast. Ya platiqué con él, tuve una charla. Y yo creo que va a ser, si no es el siguiente todavía invitado. Sí. Y a esa también, pues, me personalizó un sonido más clean. Entonces, las guitarras que tengo, que son Strats, las Parker y eso, las tengo como muy personalizadas a que me abarquen el sonido 80. Es que tú ya encontraste tu sonido y ya es como... Sí, o sea, en cuestión de los distor y las saturaciones, es mucha mi influencia de Steve Lukather, pues hace poquito hablamos de una Music, ¿verdad? Sí. Pues esas influencias que fueron de la mano como Kiko Cibrián, todos esos ahí como que es la escuela en la cual yo me quedé por mero gusto porque ahí me latió muchísimo. Entonces es de ahí de entrada el sonido que siempre ya busco, porque cualquier guitarra que he probado, por ejemplo las Jet, que sí pude tener una, iba encaminada. Esa 300, ¿no? Sí, la 300, la rosa. Pues la personalicé a ese sonido. Sí, ya estoy muy estacionado. Yo creo que si tuviera una Les Paul, que ahorita mencioné que no me hallo con la Les Paul. ¿Has tenido alguna vez una? No, porque sí me las han prestado de quédatela 2-3 meses y no me hallo. Yo creo que si tuviera por tener una como en la colección, no sé qué pastillas le pondría para que sonara como más ultra clean también el sonido. Darte una plática con MJ o con Nick. Sí, fíjate que a mí me pasó algo curioso. Hace apenas 3 meses tuve mi primera Les Paul, una Gibson. Sí. Pero yo vengo de tocar con una Fender Tom Morello con singles, después con una PRS, una Silver Sky, la americana, nomás que esa tira de pastillas Scoop de Seymour Duncan, de MJ. Sí las conozco. Suena buenísimo. Y yo cuando agarré la Les Paul, la Gibson, yo pensaba encontrar un sonido chido, más así. No, la primera vez que toqué con ella, toqué bien incómodo. Pero es que pues, también yo me pasé, o sea, el cambio de Hamburg, que yo dije, nomás le bajo poquito la ganancia, no pasa nada. Sí. No, el cambio es tremendo y me costó mucho. Ya ahorita ya me acoplé al sonido. Son caballos desbocados que hay que domar y hay que conocerlos. Yo digo que cualquier instrumento que agarres, es bueno que te quedes ahí un rato, o sea, que lo domines. Yo sí tengo varias guitarras, pero te soy honesto, yo agarro una y me caso con ella un año, dos años, o sea, es lo ideal. Y ya después agarro otra, a lo mejor otro año. Y fíjate que sí necesitas mucho tiempo, porque yo cambio de guitarras cada 2 meses, me llevo una guitarra o menos a veces. He durado un mes donde me llevo 3 guitarras a las tocadas. Bendito Dios, toco viernes, sábado y domingo, pero aún así, aunque toque muy seguido, no me alcanza el tiempo precisamente para sacarle todo el provecho. Y de repente yo puedo traer una Fender mexicana y puedo agarrar esta Gibson Custom, pero si con la Fender mexicana ya duré 6 meses, con esta le voy a batallar. O sea, cada guitarra tiene sonidos tremendos. También, por ejemplo, las PRS con humbucker y demás, pues también si no sabes utilizar muy bien el tema del split y todo, también de repente no le puedes sacar el sonido que esperas, ¿no? Sí, o de repente si tiene tu guitarra muchos spliteos, combinaciones, al momento que quieres cambiar, pues no, andas así. Se te fueron 3-4 segundos valiosos para la rola, ¿no? Que olvídate, ya te fuiste, ya te perdiste. Esos 3-4 segundos son increíblemente... Entonces sí es importante conocer ahí tu guitarra y de acústicas tengo una Taylor, una Godin de nylon, tengo una Acustasonic de Fender. Esas son es como mi set acústico, que a veces... Porque trabajas también mucho en el tema acústico, ¿verdad? Sí, trabajas mucho en ese tema. Sí, esas son las que estoy usando y yo siento que ahorita me siento estable con el gear que tengo. Ya. O sea, sí me emociona obviamente ver todas las guitarras, pero estoy como ahorita muy centrado en que ya están mis presets y mis pedaleras ya listas para lo que necesito. Sí, es excelente. Oye, Quique, para finalizar, me gustaría saber qué viene para Quique Navarro, qué es lo que estás planeando ahorita como proyecto. ¿Piensas seguir, por ejemplo, este camino de estar trabajando con artistas? Digo, ahorita la oportunidad está con Carolina, esperemos que te dure esa oportunidad, pero siempre ¿hay algún sueño que tengamos ahorita, Quique Navarro? Pues, mira, la parte de ser guitarrista y de ser guitar tech es una pasión como no tienes idea. Esa es de toda la vida ya. Ya me
salieron también varias ofertas de irme de tour como Guitar Tech con varios. Entonces, ahorita estoy precisamente en esa, no transición de escoger uno u otro, sino de ver por qué me decido para seguirle, ¿no? Ahorita con Caro está en stand-by, a mitad de este año ya inicia lo del nuevo tour. Esperamos las invitaciones. Sí, claro. Y lo de trabajar de Guitar Tech, también lo estoy evaluando, entonces pues yo creo que ya les avisaré a ver sí, o sea, pero todavía está padre pues porque todavía entonces estás en esa transición en ese camino de elegir y eso es muy bueno. Mucha gente de repente se cierra antes de conocer varias opciones. Creo que en el momento en el que decidas este va a ser en mi mundo, no sabemos, a lo mejor los dos los puedes mantener al mismo tiempo, que le ha pasado a muchos músicos. Yo he visto guitarristas buenísimos que de repente se pasan al Guitar Tech y de repente se vuelven a regresar a la guitarra. El chiste es no soltarlo también, porque dejas de tocar 3 meses y te vas para atrás un año. O sea. Sí, totalmente. Entonces eso es muy interesante. Pues Quique, muchísimas gracias. La verdad es que fue un placer tenerte aquí en el podcast. Quique es muy buen amigo de aquí de la tienda desde hace muchísimos años, ya conoce a muchos de aquí desde hace 15 años aproximadamente. Y para nosotros es un gusto siempre tener artistas de este vuelo porque nos pueden platicar. De hecho, tú mencionabas mucho el lado humano de otros artistas. Yo ahorita te menciono el tuyo, de habernos dado la oportunidad de platicarnos toda tu historia humildemente. Y eres una persona que ya está muy realizada y que estoy seguro que va a ser algo muy bueno aquí en Guadalajara y pues para México y el mundo. Dale, muchísimas gracias a todos. Los esperamos en el siguiente capítulo de Entre 6 Cuerdas MX. Recuerden que estamos aquí en Guitars Store MX, la mejor tienda de guitarras sin duda de todo México. Nos vemos pronto. Gracias.